Que Dios les bendiga a todos, a mis hermanos, en esta noche. Es un gozo poder estar delante de ustedes otra vez. Vamos a tomar nuestras Biblias. Sin tardar más, le invito aún después o antes de ver este video que usted cante un poco en su casa junto con su familia y oren mucho. Oren mucho por nuestra iglesia. Oren mucho por nuestro país, por la pandemia. Como ustedes han escuchado, en este día han cambiado aún ahora las recomendaciones según la ley, que ahora nos dicen que no debemos congregarnos, que no debemos estar en presencia en los cultos para los próximos 2 domingos. Entonces, oren mucho por nosotros, por el liderazgo de la iglesia, para que tomemos las decisiones correctas en cuanto de eso y que todos nosotros tengamos el mismo sentir, dice la palabra de Dios. Estoy tratando de encontrar la balance entre lo que es lógico, entre lo que es obediencia a las autoridades de los gobiernos humanos y lo que es obediencia a la palabra de Dios y a Dios. Realmente, si puedo decirle honestamente, en esta noche estoy cansado. Le digo la verdad, estoy cansado de tantos cambios que nos han dado sin razón, sin darnos razones. No han visto ninguna diferencia realmente en la pandemia con el ambiente cerrado que un ambiente más abierto. Y el conflicto más grande en mi espíritu es uno de que si confiamos en Dios para hacer solo lo que Dios puede hacer, porque entonces debemos cerrar iglesias cuando los supermercados están permitidos de seguir abriendo. Le pido como razón si los bancos pueden abrir y manejar el dinero físico, ¿cómo es que no podemos abrir las iglesias que manejan la riqueza de Dios y la provisión y la bendición de Dios? Entonces así yo les pido con honestidad en esta noche que oren por nosotros para que tomemos decisiones correctas, que tomemos posición con lo correcto, la palabra de Dios, y que todos tengamos unidad en nuestro espíritu, aun a pesar de todo este miedo y dificultad que está pasando. Pues en esta noche le pido que acompañen conmigo a Juan capítulo 21 y concluimos ahora en esta noche el estudio de momentos en crisis. Como las últimas 2 semanas hemos estado hablando del apóstol Pedro. Y como Pedro enfrentó en su vida varias crisis, las cuales hemos tocado de su conversión y su llamado a Dios. Hablamos de crisis en el mar, cuando él dijo al Señor: si eres tú, Señor, pídeme que venga a ti en el agua, y él bajó el barco. Vimos entonces la crisis en las relaciones, cuando Pedro le preguntó: ¿hasta cuánto debemos pedir perdón a los demás? Y sabemos la respuesta de Jesús. Vimos entonces la semana pasada la crisis en la comunión
en la comunión, la importancia de mantenernos en comunión con una buena relación con nuestro Señor. Y concluimos con la dificultad antes de la cruz que Pedro tenía. Que si la comunión sufrió en decirle a Jesús que no debe lavar sus pies, pienso tanto más cuando Pedro negó el Señor 3 veces, pero tanto que el corazón de él quebrantó en eso. Pues quiero compartir con ustedes 2 cosas más en esta noche que creo que aplican muy bien a nuestro mundo hoy día y las decisiones que debemos tomar. Juan capítulo 21 encontramos entonces el pasaje cuando Jesús, después de resucitarse, buscó a Pedro y le encontró otra vez en el mar pescando. Hay muchos ejemplos que podemos utilizar en ver este capítulo tan bueno, tan lleno de enseñanza para nosotros. En esta noche quiero hablar un poco para empezar la crisis en el relapso. La crisis en el relapso, le digo que eso aplica a nosotros mucho en este tiempo, porque hermanos, muchos de nosotros hemos sufrido un relapso en fe en nuestro Señor, poniendo nuestra fe en las cosas, en nuestro Redentor, en las cosas que podemos manejar y mantener con nuestras manos, con nuestra fuerza, y hemos perdido la fe y la confianza en el Señor muchas veces, pero por el miedo quizás que otros nos dan más que el miedo de un ser virus o crisis de enfermedad o cosas así. Le digo y le repito lo mismo que le digo siempre. Hermanos, nunca quiero decirles que la crisis del virus, la crisis de salud no es algo que no debemos considerar. Es cierto, es un cierto peligro. Eso debemos tomar las precauciones. Pero nosotros tenemos que llegar a un punto cuando lo que unos nos dicen hacer hacen conflicto con la realidad de lo que está pasando. Y por eso necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos, por las libertades que nos han sido dado. Debemos entonces pensar por pensamiento y sabiduría bíblica y poder entonces evaluar la situación en cómo de así. Si realmente están tratando de cuidar nuestra salud, no sé, o si están en una forma tratando de quitar nuestra libertad, tampoco yo sé por completo. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu por completo en nuestra vida. Pues, déjenme leer algunos versículos para empezar. Versículo 1, Juan 21, versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, sabemos que eran Juan y Santiago o Jacobo se llama, y otros 2 de sus discípulos, los cuales no son nombrados aquí. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca,
y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallarás. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Padre amado, Señor, bendice estos momentos que tenemos en esta noche en tu palabra. Señor, guíanos por tu palabra, guía mi mente, Señor, que me ayude a quitar las preocupaciones de este mundo, Señor, y enfocarme por poco tiempo aquí en tu palabra. Enséñanos por ella en esta noche, llénanos con tu sabiduría, Señor, bendícenos a todos, cuídanos del peligro, de la enfermedad, del virus que anda, Señor, y también ayúdanos a tomar decisiones de sabiduría, Señor, dada por tu palabra. Guíanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante notar quién estaba con Pedro y entender qué gran influencia tenemos sobre otros en nuestro alrededor. Es interesante, hermanos, que la mayoría de los discípulos se había alejado de Jesús o aún de la causa de Cristo después de que Cristo murió. Ahora no los culpo, porque nosotros tenemos la misma tendencia. Pero nosotros debemos entender, hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, esté presente o no, nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos obedecer el mandamiento, lo cual le había mandado a ir y predicar a toda criatura. A él le había dicho que deben bautizar y enseñar todas las cosas que les había enseñado. Nosotros entendemos que habían recibido el reto y la manera o la manualidad, sea por la palabra de Dios, que le había dado entonces a ellos y les había puesto en ellos todo el poder. Ahora, en Hechos capítulo 2 vamos a ver cuando Jesús ascende, vemos que el Espíritu Santo sale o se va en forma de paloma allá sobre ellos. Nosotros vemos entonces la influencia que tenemos sobre los demás. Quiero invitarles a ir a dos lugares conmigo hablando de la crisis en el relapso. Primero en Romanos capítulo 14. Por favor, conmigo, Romanos capítulo 14. Cuando lo encuentre, usted puede ver también 1 de Corintios y capítulo 8 para ir a los dos lugares. Romanos capítulo 14 y 1 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos hablando sobre nuestra influencia. Romanos 14, versículo 7. Lee conmigo, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo, versículo 9, para esto murió y resucitó, volvió a ver, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Hermanos, nosotros debemos tener un motivo más para vivir, amén. Tenemos tanta razón por la cual vivimos, que no solo por nuestro bienestar, sino y no tampoco solo por el de nuestra familia o el de nuestra sea iglesia o hermanos. Así nosotros tenemos muchas razones para que vivamos en el Señor y para el Señor. Vaya conmigo entonces a 1 de Corintios y capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer versículos 9 hasta versículo 13. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti y tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comerá carne jamás, para no poner tropiezo a mí. Hermanos, este pasaje de la Biblia nos explica sobre la influencia que tenemos sobre ellos. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a tomar posición. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender la influencia que tenemos para no causar tropiezo contra los demás. ¿Saben la gran realidad que hay en nosotros? Nosotros somos cristianos cuando nos conviene. Decimos que somos cristianos cuando definitivamente no queremos hacer algo y sabemos que es malo. Pero en áreas grises, puedo decir, hay una gran confusión. Realmente por nuestro pensar que vamos a afectar la vida de uno, y mucho más en contra de nuestra influencia con nuestra familia de sangre o vecinos al lado, muchas veces nos mantenemos la boca callada por no querer ofender a tales personas. Por el miedo de ofender a tales personas con los cuales tenemos contacto, sea diario o muy frecuente, el resultado es que pecamos contra Cristo. Ofendemos a Dios y al nombre de nuestro Salvador. Entonces muchas veces estamos eligiendo si mejor ofendemos a fulano de tal o ofendemos a Dios. Y por no ver Dios, no pensamos mucho en ofender a Él. Creo que es una de las definiciones más exactas del temor de Dios, que es un alto respeto a Él que nos causa y nos motive a obedecerlo sin importar las consecuencias humanas. Tantas veces que Pablo prefería ir a la prisión por causa de Cristo y por predicar la verdad. Ojalá que tuviera yo tanto valor que Pablo para no mantener mi boca callado delante de los demás que amenaza la causa de Cristo, la libertad cristiana. Hermanos, nosotros vemos estas situaciones como
de una crisis mundial y por no querer ofender o ni cuestionar las autoridades, hemos aceptado todo. Hemos aceptado, sin cuestionar, sin preguntar, pero ¿por qué? Y por eso le digo, hermanos, tenemos mucho peligro de caernos como Pedro se caía en un relapso. Él se había ido de la cruz. Se había ido aún después de haber visto Jesús. Se había ido y se había vuelto a su trabajo, a su vida anterior. Recuerda que Pablo era un pescador. Pedro, ¿por qué digo Pablo? Le digo, hermanos, que Jesús llega a donde Simón Pedro, muchas veces por él ser líder del grupo, quizás era el mayor de todos, de los discípulos, probablemente que sí. Y volviendo a Juan capítulo 21, vamos a ver que Jesús le hizo una serie de preguntas, las cuales sabemos, Juan 21, versículo 15 empezando, Jesús le afrente con la misma pregunta 3 veces. Recuerda que Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces Jesús le hace 3 veces la misma pregunta. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez le digo, versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, es importante que nosotros contestamos, pero con verdad y con corazón y de corazón, esta pregunta que Jesús hizo a Pedro. ¿Le ama Jesús? Pero ¿le ama Jesús más que estos? Dice, de sus otros discípulos, de sus compañeros, sea del trabajo, sus familiares. ¿Le ama? ¿Me ama más que a estos? Luego dice a los peces, ¿me ama más que al trabajo, que al dinero, que a la económica? ¿Me confían más que en estas cosas? ¿Me amas más que todo que este mundo te ofrece? Hermanos, le digo con sinceridad, ¿qué hacemos con la influencia que Dios nos ha dado? Pero porque es demasiado grande lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, nosotros debemos no prender no debemos asumir el amor de Dios. Nosotros debemos amarlo con nuestro corazón para entonces hacer todo con la oportunidad que Dios nos ha dado para servirle con nuestro corazón. Este tiempo nos ha permitido buenas y muchas oportunidades de crecer, pero
¿Sabe mucho más que ha causado? Es un relapso con cristianos. Cristianos que antes eran fuertes, que eran fieles, antes que no saltaba ni faltaba un culto, ni oportunidad para servirle al Señor, y ahora ni se acercan las cosas de Dios, la iglesia. Le digo, hermanos, ¿cuándo vamos a decir ya? Es suficiente, basta. ¿Cuándo vamos a tomar posición? ¿Cuándo vamos a levantarnos? Pues, vaya conmigo a la última cosa, la última crisis que quiero hablar. En Hechos capítulo 2 conmigo ahora. Hechos capítulo 2. Vemos entonces la gran historia de así el día de Pentecostés que Dios permitió. Vemos entonces en versículo 14, Pedro empieza a hablar, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y él sigue entonces hablando, predicando, puede decir, en este día. Y entonces vemos que en versículo 41, 42, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, la crisis al hablar, claro. Hermanos, ahí hay una gran crisis en nosotros. Es el miedo de hablar claramente y directamente a las personas la verdad de Cristo. Muchas veces nos escondemos atrás de otras cosas o tratamos de decir unas verdades y cambian otras o ni mencionamos otras verdades. Pedro exhibió un poder tremendo, sin señal de cobardía o renuencia, sin ninguna muestra de duda o falta de esperanza. Sabemos que su claro mensaje llegó a muchas personas y 3,000 de ellos confiaron en el Señor y fueron convertidos. Pedro en este momento experimentó muchas cosas que le había sido enseñado al Señor. Le experimentó más del poder de Dios que nunca había experimentado. Y hermanos, para concluir en esta noche, el mismo Señor quiere hacer su voluntad en tu vida y en la vida mía. Le pregunto si le permitiremos eso, que Él lo hiciera. Debemos agradecerle a Dios por todo, sea por cada crisis, cada obstáculo en nuestro camino. El otro día, para decirle una historia y luego oro para concluir, estaba por el gomero. Ustedes recuerdan el domingo que dije que tenía una goma pinchada. Fui a un gomero, a un conocido mío, y hablé con el dueño por un poco de tiempo, que también conocía a Pastor Joshua, y siempre él me habla de eso, y yo tenía oportunidad de compartir con él no solo los detalles de
la situación, sino también la victoria que Dios nos ha dado y la fe que nosotros tenemos en el Señor aún después de esa tragedia. Entonces, una cosa que Él me dijo después de que yo le dije que sí damos gracias a Dios en todo, Él me dijo y empezó a discutir conmigo y yo no discutí, sino lo probé con la palabra de Dios. Él me dijo, lo que yo considero es que no debemos dar gracias por las cosas malas que pasan en nuestra vida. No debemos dar gracias por las situaciones y tragedias en nuestra vida que nos causan dolor. Y una cosa en que él no equivocó es que él dijo que es cierto que nosotros lloramos y tenemos tristeza. Y yo le dije que sí. Él le dijo que es cierto que hay cosas en la vida que nos causan mucho dolor. Y yo le dije que sí. Pero una cosa en que él equivocó es que él consideraba que no debemos dar gracias a Dios por estas cosas. ¿Y sabe lo que yo he aprendido a través de la vida tan corta mía? He aprendido que hay muchas cosas, circunstancias en nuestra vida que no podemos cambiar y por eso no podemos entender ni comprender. Pero una verdad que trae una promesa de Dios es que sí podemos y debemos dar gracias a Dios en todo. Les he dicho, hermanos, en el principio del año 2020, no queríamos perder a nuestro hijo. No queríamos soltarlo y entregarlo al Señor. Eso es algo que decíamos a Dios, ¿por qué? Porque permites eso. Y sabe una cosa, nunca hemos rendido del hecho de que aún a pesar de una herida y una pérdida tan grande, que sí todavía nos da mucho dolor. Dios todavía nos permite, por su voluntad, alabar su nombre en gracias a lo que Él es y por lo que Él hace. Yo entiendo, y no soy muy maduro, pero yo entiendo que no necesito saber todo. Yo entiendo que no necesito saber por el movimiento del mundo la razón por esta crisis, esta pandemia. Pero en 1 de Tesalonicenses 5, en versículo 16, empezando, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, que es y cómo es que apagamos el espíritu, por no dar gracias, por no estar gozosos, por dejar de orar. No menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, escuche eso, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No necesitamos saber todo, pero una cosa en que podemos saber es que Dios va a glorificarnos en el tiempo. Dios va a honrarnos. Y dice la promesa aquí en versículo 23, que el Dios de paz va a santificarnos. ¿Qué es? La limpieza desde adentro hasta afuera. Él va a hacer eso mientras que obedezcamos su palabra y sus mandatos. Y uno de estos incluye que debemos dar gracias a Él por todo. Oremos juntos. Le invito a que oren conmigo. Oren con su familia, con su pareja, con sus hijos. En esta noche pidiéndole gracias a Dios por su amor, por su gracia y por su misericordia. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Padre amado, Señor, guíenos por lo que tú tienes que decirnos, Señor, y enseñarnos. Llénanos con tu sabiduría y conocimiento por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Te damos gracias, Señor, por la protección y el cuidado sobre nosotros que nos ha dado. Bendícenos en estos momentos, aún a través de los cambios que la humanidad quiere hacernos. Ayúdanos a ser fiel a ti. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en todo. Bendícenos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga en esta noche. Que tengan una noche muy buena y mañana también. Le invito a que invitar el año nuevo, la entrada de ella, invítalo a entrar con gran gozo, con gran ánimo, con gran fe que tú tienes en el Señor, orando siempre en el Señor, que Dios te guía, que Dios te cuida, que Dios te provee. Que Dios les bendiga a todos.